Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar por fin de la inteligencia artificial. Son muchos los meses que han pasado desde que apareció ChatGPT. Bueno, muchos no, son 3 mesecillos, más o menos desde diciembre, enero se lleva hablando un poco de esto. Y desde el momento que salió ChatGPT me llevan haciendo una avalancha de preguntas una y otra para que dé mi opinión y hable acerca de la inteligencia artificial y comente si esto puede ser o no un riesgo para los programadores. Y vamos a responder todas estas preguntas que me han llegado desde los últimos 2-3 meses. Voy a responder muchas preguntas, entre ellas si la inteligencia artificial es un riesgo para los programadores, si nos puede dejar sin trabajo, si esto nos va a beneficiar o nos va a perjudicar, si esto puede hacer que la profesión de programador se transforme y se convierta en otra, si la inteligencia artificial es capaz de desarrollar aplicaciones completas o no. Muchísimas cosas y sobre todo te voy a dar mi opinión acerca de la inteligencia artificial GPT-3, GPT-4, etcétera, ¿no? Así que nada, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si quieres aprender desarrollo web te dejo aquí abajo, justo aquí abajo, todos mis cursos rebajados al máximo, los tienes rebajados a tope, o sea, no pueden estar más baratos y cada curso te cuesta solamente $10 durante unos pocos días, es decir, si ahora mismo, bueno, no sé si quedan 2 o 3 días de promo porque estoy grabando esto obviamente días antes, entonces realmente estarán a punto de subir de precio, así que aprovecha todos los cursos, entra por aquí abajo en la descripción del vídeo y tómalos en ese orden, apúntate todos los que puedas ahora que están baratos y aprende desarrollo web conmigo y con esfuerzo y práctica podrás conseguir un trabajo de desarrollador. Así que empezamos. La primera pregunta que voy a responder y una de las dudas más fuertes y la que más incertidumbre genera a la gente que a mí me ve es si la inteligencia artificial supone un riesgo para los programadores o si esto nos va a dejar sin trabajo real. Pues bueno, mi respuesta a esto, y bueno, voy a decir como siempre las verdades en la puñetera cara, porque en este canal se dicen las verdades lo más crudas posible, Es verdad que mis opiniones, como son tan realistas, muchas veces pueden ofender a gente, pero bueno, voy a decir, bueno, lo que yo pienso, ¿no? La inteligencia artificial, desde que salió ChatGPT con GPT-3 y ahora más todavía con GPT-4, que lo han mejorado a un nivel ya superior, no deja de ser algo totalmente sorprendente. O sea, es impresionante lo que es capaz de generar, con la creatividad que es capaz de generar cualquier tipo de texto o cosa, y también es impresionante que sea capaz de programar cosas, que tú le pidas, oye, hazme un método que me genere tal y tal historia y que te lo haga, ¿de acuerdo? Es decir, yo qué sé, o que tengas un bug en un trozo de código que no lo encuentre y sea capaz la inteligencia artificial de encontrarte el bug, o preguntarle simplemente, oye, ¿cómo puedo hacer una función que me valide un email y me lo genere automáticamente, etcétera? Está muy guay, está súper guay y es sorprendente que sea capaz de programar cosas. Y de ahí viene la pregunta y el miedo de la gente que está empezando a estudiar informática y los que ya se dedican a la informática. Es decir, los que están estudiando informática me preguntan, oye, ¿para qué estudiar informática y programación si la inteligencia artificial ya hace el trabajo por mí? Y los que ya tienen trabajo como programador dicen, oye, ¿esta inteligencia artificial me puede quitar el trabajo? Bueno, pues voy a responder a las dos dudas. La primera, si tú ya te dedicas al tema de la programación y tienes la duda de si la inteligencia artificial, cualquiera que salga, ya sea GPT-4, anteriores o el propio Bing con el chat GPT activado o lo que sea, si crees que, o Copilot o GitHub Copilot, si crees que esto te va a quitar el trabajo, estás en un gran error. Porque realmente las inteligencias artificiales han surgido para ayudar a las personas, ¿de acuerdo? Más que otra cosa. Entonces, esto no te va a quitar el trabajo per se. Sí es verdad que es un avance a que en un posible futuro lejano quizá te lo pueda quitar, pero a corto o medio plazo es imposible, pero totalmente imposible. Y a largo plazo lo dudo también por lo que te voy a decir ahora. Es decir, tú la inteligencia artificial la puedes usar como programador para que te genere un trozo de código de algo. Es decir, le puedes pedir cualquier cosa y quizá te genere un trozo de código más o menos válido. Pero mi experiencia con la inteligencia artificial, en lo que yo la he probado, es que no es para nada infalible, ni como fuente de información, ¿vale? Ni como fuente de programación, ¿de acuerdo? Es decir, tú le pides que te resuelva, que te haga una pequeña funcionalidad y te la hace una funcionalidad muy concreta, pero cuando
empiezas a pedirle cosas más y más complejas y aparte, en la solución que te pueda dar, en lo que tú le has pedido que te programe, puede haber errores, es decir, puede ser que no funcione bien o que no esté del todo optimizado o que directamente hay algún error en el código. Entonces tú debes tener sí o sí conocimientos de programación para tú poder usar una inteligencia artificial y que te programe cosas, ¿vale? Pero para lo que sí que me parece más útil la inteligencia artificial y para lo que veo que realmente sí es un riesgo más grande es para los buscadores. ¿Por qué? Porque tú en la inteligencia artificial, en el ChatGPT o lo que sea, tú le puedes preguntar cosas y el ChatGPT te lo explica. Oye, ¿cómo funciona este método de JavaScript? Y te hace una explicación con ejemplos sumamente detallados. Eso me parece muy útil, eso es lo que realmente le veo potencia a ese tipo de ayuda que te puede dar la inteligencia artificial, ¿no? O por ejemplo, oye, explícame este trozo de código que no lo entiendo, un trozo pequeño, y te lo puede explicar con más o menos acierto, aunque sin duda le falta contexto de todo el proyecto en general. Entonces, a mí me parece útil para hacer pequeñas labores, pequeños snippets de código, pequeñas explicaciones de trozos de código, pero sin duda para un contexto general de un proyecto entero me parece que está lejísimo de sustituir a un programador. Es decir, el que use una inteligencia artificial tiene que saber programar, porque si no, no te va a dar el resultado que tú esperas, sobre todo si le pide algo medianamente complejo. Por ejemplo, una cosa que probé con la inteligencia artificial es a pedirle que me hiciera un dibujo en CSS, a pedirle que me hiciera cierta maquetación en CSS, a pedirme que me hiciera un programa y luego ir añadiéndole pequeñas capas más complejas y sin duda me fallaba como una escopeta de feria. Es decir, yo le pedía las cosas y no me daba el resultado que yo esperaba ni de puta coña. Es decir, luego yo tenía que refactorizar, modificar, volver a pedirle, volver a darle instrucciones para que sobre el código que me ha generado me haga más cambios. Es decir, no es infalible, es decir, no es algo que no vaya a fallar en ningún momento, no es algo que tú puedas coger un tío lo quites y tú mismo hagas con tus instrucciones, te haga una aplicación completa. Eso es bastante improbable, pero no deja de ser impresionante con fines formativos, con fines de consulta. De todas formas, toda información que te genera el ChatGPT está limitada a cierta base de datos que tiene del 2021 y al ser un modelo de lenguaje, muchas cosas de las que te dice no tienen por qué ser ciertas. Es decir, la inteligencia artificial presupone que lo que tú quieres, en base a la red neuronal que tiene y a la relación de conceptos que tiene, cree que el resultado que debe darte es el que te da. Pero no siempre es correcto, porque hay gente que le ha preguntado diversas cosas de salud o de consejos de algo o de mismamente programación o lo que sea, y entonces el chat le ha devuelto un resultado que no es 100% una información correcta, porque lo primero, no está 100% actualizado con la información actual que hay, y aparte que como es un modelo de lenguaje, solo relaciona conceptos y te escupe cosas. Muchas veces esta inteligencia artificial te habla y te da un resultado, pero no te está diciendo nada. ¿Por qué? Porque siempre le falta contexto en general, aunque tú se lo des. No es tan sumamente inteligente como podría parecer. Es decir, es un modelo de lenguaje, pero no es algo que esté pensando por sí mismo como tal. No tiene conciencia, y como los humanos ni siquiera sabemos lo que es la conciencia, no podemos replicarla en código para que tenga propia conciencia y tenga capacidad de abstracción, que es lo que sí tiene una persona y hace falta para un programador, ¿no? Entonces, como respuesta, ¿esta inteligencia artificial va a quitarte el trabajo? Mi respuesta es no. ¿Va a ahorrarte tiempo? Sí. ¿Va a ser una buena herramienta que te va a ayudar? También. ¿Va a mejorar tu productividad? También, efectivamente, va a servir para esto. Va a ayudarte a nivel formativo, si no sabes algo, preguntárselo. También, efectivamente. Va a ahorrarte búsquedas en Google. También, efectivamente, porque tú le vas a preguntar algo, te puede dar el resultado. Al igual que cuando buscas en Google y entras a Stack Overflow y copias un trozo de código. Sí, pero todo resultado que te da ChatGPT o la inteligencia artificial o GPT-4, lo que sea, lo tienes tú previamente que ver, entender, probar y cerciorarte de que es correcto. Tienes que contrastar esa información que te da la inteligencia artificial, ¿no? Otra pregunta relacionada con esto de los estudiantes que estudian programación y tal, ingeniería y tal, que me dicen, oye, ¿para qué estudiar informática si ya la inteligencia artificial lo hace todo por sí? Pues si tú crees que la inteligencia artificial es capaz de hacerte proyectos a medida y tener una capacidad de abstracción alta y tener una capacidad de conciencia de un proyecto y de un contexto global y pedirle, oye, hazme esta aplicación que me ha pedido el cliente y que te la construya entera, que te la construya, ¿de acuerdo? Si tú piensas eso, eres muy ingenuo. Perdona que te diga, eres un
ingenuo, bastante ingenuo, porque la inteligencia artificial no es capaz de desarrollarte un proyecto complejo. De hecho, cuando yo he estado probando la inteligencia artificial y GPT-4, etcétera, le he ido pidiendo cosas y a medida que aumentaba la complejidad de lo que le pedía y aumentaba la amplitud de lo que le pedía, ¿de acuerdo? Cuanto más aumentaba lo que yo quería que hiciera y me generara un código global, ¿de acuerdo?, más empezaba a fallar y menos acertaba. Es decir, la inteligencia artificial actualmente es para hacer algo muy concreto, es decir, hazme un pequeño programa que haga esto, o hazme algo para yo empezar a partir de ahí sobre esa base a crecerlo, ¿no? Pero es para hacer cosas concretas, no para hacer proyectos completos y complejos, ¿no? Porque a la inteligencia artificial tú no le puedes pasar una maquetación que te ha hecho un diseñador para la web del cliente y decirle, toma, haz esta web entera. No, tío, no entiende bases de datos, no entiende contexto de un proyecto completo. De hecho, otra cosa que tiene, por lo que yo he podido probar, es que tú le empiezas a pedir cosas en código nativo de JavaScript o de PHP o de un lenguaje en código o de Python, por ejemplo, en código nativo, que de hecho tienes cursos de eso en la descripción del vídeo, enseño Python, PHP, JavaScript, de todo, links en la descripción para apuntarte a los cursos y aprender conmigo. Pues cuando tú le pides cosas en lenguaje nativo, le pides una funcionalidad, le pides algo, pues oye, está muy bien y te lo explica bastante bien y te genera los trozos de código explicados y menos puede acertar en un porcentaje alto y te puede programar algo decente, pero conforme le vas pidiendo cosas que te haga en un framework, por ejemplo, le pides que te haga código de React con cierta complejidad, es decir, que no sea algo muy pequeñito, que no sea, oye, hazme un contador que le voy dando clic a un botón y me va sumando. No, eso te lo hace en un periquete, porque es un ejemplo trilladísimo. Pero conforme le vas pidiendo cosas, oye, hazme un formulario que haga esto, que haga lo otro, con tal hooks, etcétera, conforme le vas pidiendo más, dentro de lo que es un framework va fallando más y más veces, ¿no? Y te va dando código pues a lo mejor anticuado, que sí con clases, o te va dando código totalmente que tienes que revisarlo y corregirlo tú en el mejor de los casos, ¿no? Y luego cuando le pides, por ejemplo, de frameworks como Symfony, de Laravel, le pides de Django, muchísimas veces se pierde bastante en lo que tú quieres pedirle. Entonces, es una herramienta muy buena, pero de ahí a que sea un riesgo para los programadores, no, yo lo veo más bien una utilidad para ayudarnos a nosotros a hacer pequeñas cosas, tareas repetitivas, buscar menos en Google, perder menos tiempo, ¿no? Directamente preguntarle que te dé un trozo de código, copias, pegas y ya está, o directamente preguntarle que te dé la información de lo que quieres saber, lo entiendes, lo asimilas y lo implementas en tu código, ¿no? Pero la gente me sigue preguntando, oye, ¿yo para qué voy a estudiar esto si ya la inteligencia artificial hace el trabajo por mí? Perdona que te diga, la inteligencia artificial no hace el trabajo por ti. Necesitas estar tú pidiéndole cosas a la inteligencia artificial y dándole las órdenes correctas, encadenadamente, para que te dé algo que se pueda aproximar a lo que tú quieres. Pero en todo caso, tú tienes que meterle mano y tienes que estar tocando ese código que te ha pedido y tienes que estar modificándolo y editándolo en todo momento y mejorándolo y corrigiendo lo que te da, porque no es perfecta. Incluso aunque cuando se equivoca le dice, oye, te has equivocado aquí, incluso te vuelve a dar respuestas incorrectas. Es decir, no es infalible, es muy bueno, es impresionante lo que te da, pero no es infalible. Y sobre todo, no hace el trabajo por ti. O sea, no hay inteligencia artificial en el mundo y dudo que pueda llegar a verla en algún momento. Vamos por ese paso, vamos dando pasos para que quizá en un futuro una inteligencia artificial te pueda dar un proyecto más o menos, o por lo menos quizá una maquetación, o no sé, vamos por buenos pasos para conseguir que quizá una inteligencia te haga algo o te programe algo medianamente a medida. Pero lo veo bastante improbable que llegue el punto en el cual no haga falta un programador porque la inteligencia artificial te hace el proyecto completo. Es bastante improbable. Imposible no, porque viendo lo que es el mundo y cómo avanza la tecnología, puede ser que quizá en algún momento suceda eso, pero sinceramente dudo que una inteligencia artificial pueda reemplazar a un programador o a un desarrollador web, porque es lo que te digo, lo que yo he visto es que funciona para cosas concretas, para pequeñas cosas, ¿de acuerdo? No para proyectos completos, porque un proyecto completo implica maquetación, diseño y maquetación, implica base de datos, implica desarrollo backend, implica muchísimo contexto del negocio que tú estás haciendo, o de la aplicación para el negocio que tú estás haciendo. Implica muchísimo contexto, pero yo no le puedo decir al GPT-4, oye, hazme una red social con esta maquetación web, con esta interfaz, con este diseño, y oye, genérame el backend con Node, Mongo y Express, y hazme el frontend con React de la red social completa. Yo no se lo puedo pedir eso, porque es demasiado complejo, no lo va a asimilar
asimilar todo, no lo va a generar todo el código entendiendo todo el contexto de todo, se pierde, o sea, necesita una instrucción concreta sobre un trozo concreto de código. De todas formas, tampoco te va a generar un build de un proyecto completo, una estructura de carpetas para descargarte y usarlo, o sea, eso es algo de ciencia ficción total y sinceramente es bastante improbable que se pueda lograr porque es un modelo de lenguaje lo que son las inteligencias artificiales actuales. O sea, no es que tengan conciencia per se, es que relacionan cosas en su red neuronal y entonces conforme a toda la base de datos que tienen de información relacionan conceptos y te dan el texto de manera inteligente que puede ser lo que tú estés buscando, que puede ser lo que tú quieras, pero no tienen un contexto de comprender un proyecto completo, no lo tienen. Y es que es muy improbable que eso pase. Si es verdad que damos pasos interesantes ahora con GPT-4, pues por ejemplo le puedes pasar una imagen y pedirle que te haga, pues no sé, con esta imagen de estas frutas y de esta comida, que te haga unas cuantas recetas, o le puedes pasar una imagen con un trozo de código y que luego te lo transcriba y te lo explique. Eso sí puede pasar, eso sí estamos ya viéndolo, ¿no? Pero de ahí a que te haga un proyecto entero, tío, eres muy ingenuo, chaval, de creerte que eso va a pasar de aquí a 2 días, ¿de acuerdo? Ni de aquí a 2 días, ni probablemente en muchísimos años. Es que no lo veo posible, porque la inteligencia artificial no entiende el contexto, o sea, no entiende, de per se no entiende lo que, o sea, per se no tiene una conciencia, no tiene una capacidad de entender el contexto de un proyecto y de con unos requerimientos hacerte un proyecto completo para tú descargártelo. Imagínate si, en todo caso, si fuera capaz de generarte todo eso, el chat estaría escribiendo horas y horas y horas, no hay capacidad para hacerte proyectos completos con un prompt que tú le metas, ¿no? Es muy, muy difícil, la verdad, muy difícil. Entonces, ¿merece la pena estudiar programación con las inteligencias artificiales? Sí, porque las inteligencias artificiales necesitan un programador detrás para pedirle cosas y para poder copiar ese código y poder implementarlo. Hace falta un programador, aunque la inteligencia artificial sea muy inteligente y te genere código impresionante, ¿no? Pero no lo veo un riesgo, lo veo una ayuda para los programadores. Yo lo veo más una herramienta que nos va a mejorar la productividad, pero para nada nos va a reemplazar en ningún sentido, ¿no? Porque entonces, porque por esa regla de 3 ya GitHub Copilot nos hubiera reemplazado, ¿no? O por esa regla de 3, ¿para qué contratar un programador si en Google puedes buscar todo y yo qué sé, y copia y pega y ya está? No tiene sentido, ¿sabes? O sea, aunque las inteligencias artificiales avancen mucho, los programadores necesitamos estar detrás para pedirles cosas, o sea, es que es así, ¿no? Y tampoco es un riesgo para los programadores porque no es capaz de hacerte un proyecto completo, o sea, ni siquiera es capaz de hacerte una web estática completa, ni siquiera es capaz de eso, es decir, tú no le puedes decir, hazme una web con este diseño, con este tal, no, pero son cosas que, como son funcionalidades medianamente pequeñas, aunque tengan cierta complejidad, el modelo de lenguaje puede relacionar todos los conceptos y sacarte el código que genere el resultado que tú buscas con la inteligencia que tiene, ¿no? Entonces esa es mi opinión de la inteligencia artificial. Yo creo que no va a quitarnos el trabajo para nada y creo que va a ser un avance para que programemos de manera más productiva, aprendamos nosotros más, podamos entender mejor el código y podamos utilizar la herramienta en el trabajo y ya está. Entonces no preocuparse los juniors o los que están empezando porque la inteligencia artificial no hace el trabajo por ti, te ayuda y te programa ciertas cosas pequeñas, pero no te hace todo el proyecto, ni te hace la base de datos, ni te hace las consultas de manera global, ni nada. Quizás si le pasa una base de datos, le pasa el código en SQL y le dice, hazme una consulta que me saque esto y lo otro. Pues quizás sí te lo haga y sí te genere un resultado, una consulta SQL bastante acertada, ¿vale? Eso sí, pero de ahí a que te haga el proyecto entero es muy, muy difícil. Entonces es una herramienta para ayudarnos los programadores para programar, ¿no? En general. Los que sí que tienen que ponerse las pilas realmente con el tema de la inteligencia son los buscadores, porque puede llegar un punto en el cual las personas utilicemos antes un chat de inteligencia artificial antes que un buscador, porque te da un resultado muy concreto a lo que busca. O sea, hazme una función que me valide un email. Te da el resultado concreto y pocas veces va a fallar porque es algo muy común y ha relacionado conceptos muchísimas veces y ha generado ese código muchas veces en base a sus fuentes de información. Eso sí lo veo viable. Lo que veo también es una fuente de documentación muy buena, una fuente de información muy buena, pero no lo veo una herramienta para destrozar trabajos, por decirlo, porque la abstracción, la consciencia, la lógica la tenemos que aplicar los trabajadores y los que programamos, ¿no? Así que esta es mi opinión de la inteligencia artificial. No creo que suponga un riesgo ni a corto ni medio plazo, ni de coña, y a largo habría que verlo, porque ya te digo, es muy difícil que esto no haga un proyecto entero con un framework
mejor o que se adapte a las características que pide un cliente. O sea, es imposible. Aparte, necesitaría una capacidad de computación gigantesca para que fuera algo viable. O sea, es muy difícil, la verdad. No lo veo un riesgo, lo veo una ayuda, así que esa es mi opinión acerca de la inteligencia artificial. Y si quieres aprender a programar y que te puedan contratar en un trabajo como desarrollador web o programador, te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo todos mis cursos ordenados en el orden que debes de seguirlos. Están todos súper rebajados para que te apuntes y practiques conmigo, ¿de acuerdo? Y aprendas conmigo las tecnologías más buscadas y más demandadas. Que aprendas a hacer tanto maquetaciones web profesionales, aprendas a programar con JavaScript, aprendas con los frameworks más potentes como Angular y React para frontend, aprendas PHP y sus frameworks, base de datos, Python, Django, Git, todo. O sea, lo tienes absolutamente todo para aprender desarrollo web y desarrollo de software para poder entrar a trabajar en una empresa. Obviamente todo lleva tiempo, trabajo y esfuerzo, pero con estos cursos lo puedes conseguir y ahora están súper rebajados. Así que links en la descripción, apúntate a todo antes de que suban de precio. Te dejaré también en la descripción un hosting muy bueno para poder publicar ahí tu página web en internet. Y nada más, suscríbete, activa la campanita y nos vemos. Chao.